Hare Krishna, muy buenos días. Enviamos nuestros saludos a todos los Vaishnavas, a todos nuestros amigos. Estamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Vamos a dar inicio. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Yayam Udirayet Srimvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam Nasta Prayesvavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimvatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam. Muy bien, estamos en el texto número 2 del capítulo 3, el capítulo titulado Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Yasyam bhasi sayanasya yoga nidram vitan bata navi hradam bhujat asit Brahma Vishva Sriyam Pati Yasyam Vasi Sayanasya Yoga Nidram Vitam Bata Navi Hradam Bhujat Asit Brahma Vishva Sriyam Pati. Traducción del verso y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. Una parte del Purusha se acuesta en el agua del universo. Del lago umbilical de su cuerpo brota un tallo de loto, y de la flor de loto que hay sobre ese tallo se manifiesta Brahma, el amo de los ingenieros del universo. Significado. El primer Purusha es Karano Dakasaji Vishnu. De los poros de su piel han emanado infinidad de universos. En todos y cada uno de los universos, el Purusha entra como Garbhodakashayi Vishnu. Él está acostado en la mitad del universo que está llena del agua de su cuerpo. Y del ombligo de Garbhodakashayi Vishnu ha brotado el tallo de la flor de loto, que es el lugar natal de Brahma, el padre de todos los seres vivientes y el amo de todos los semidioses. El amo de todos los semidioses, ingenieros que se dedican al diseño y funcionamiento perfectos del orden universal. Dentro del tallo del loto hay 14 divisiones de sistemas planetarios y los planetas terrenales están situados en el medio. Hacia arriba hay otros sistemas planetarios que son mejores, y el sistema más elevado se denomina Brahma Loka o Satya Loka. Por debajo del sistema planetario terrestre hay 7 sistemas planetarios inferiores, habitados por los asuras,
y otros seres vivientes materialistas similares. A partir de Garbhodakasayi Vishnu, ocurre la expansión de Kshirodakasayi Vishnu, quien es el Paramatma colectivo de todos los seres vivientes. Él recibe el nombre de Hari, y a partir de él se expanden todas las encarnaciones que hay en el universo. Por lo tanto, se concluye que el Purusha Avatara se manifiesta en tres aspectos. Primero, Karano Dakasayi Vishnu, que crea el Mahatattva, el conjunto de los ingredientes materiales. Segundo, Garbhodakasayi Vishnu, que entra en todos y cada uno de los universos. Y tercero, Kshirodakasayi Vishnu, quien es Paramatma, el Paramatma de todo objeto material, orgánico e inorgánico. Aquel que conoce estos aspectos plenarios de la personalidad de Dios, conoce a Dios correctamente. Y en consecuencia, el conocedor se libera de las condiciones materiales en la forma de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. En este shloka se resume lo referente a Mahavishnu. Mahavishnu se acuesta en alguna parte del cielo espiritual por su propio y libre albedrío. Y así pues, él se acuesta en el océano de Karana, desde donde lanza una mirada a su naturaleza material, y el Mahatattva se crea de inmediato. Electrizada así por el poder del Señor, la naturaleza material crea al instante infinidad de universos, tal como a su debido tiempo un árbol se adorna con infinidad de frutos maduros. El agricultor cultiva la semilla del árbol y el árbol, o enredadera, a su debido tiempo se manifiesta con muchísimos frutos. Nada puede ocurrir sin ninguna causa. El océano Karana recibe por ello el nombre de océano causal. Karana significa causal. No debemos aceptar neciamente la teoría atea de la creación. En el Bhagavad Gita se da la descripción de los ateos. El ateo no cree en el Creador, pero tampoco puede proporcionar una buena teoría para explicar la creación. La naturaleza material no tiene ningún poder para crear sin el poder del Purusha, tal como una Prakriti o mujer no puede procrear un niño sin relacionarse con un Purusha u hombre. El Purusha fecunda y la Prakriti da a luz. No debemos creer que obtendremos leche de los sacos carnosos que hay en el cuello de una cabra, aunque estos se parezcan a los pezones de la ubre. De igual manera, no debemos esperar que haya ningún poder creativo en los ingredientes materiales. Debemos creer en el poder del Purusha, el cual fecunda a Prakriti o la naturaleza. Debido a que el Señor deseó acostarse a meditar, yoga nidra, la energía material creó de una vez infinidad de universos. En cada uno de ellos el Señor se acostó, y de esa forma todos los planetas y los diferentes enseres fueron creados al mismo tiempo por la voluntad del Señor. El Señor tiene potencias ilimitadas y por ende puede actuar como guste mediante un planeamiento perfecto, aunque personalmente Él no tiene obligación de hacer nada. Nadie es ni más grande ni igual que Él. Ese es el veredicto de los Vedas.
termina el significado. Om Jnana Timirandasya Yanangina Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Yadanti Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namah Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Hare Krishna. Esperamos que lleguen nuestros saludos a todos los Vaishnavas, a todos nuestros amigos en casa. Estamos en el texto 2 del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 3 del primer canto. Y el capítulo se titula Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, ¿no? Para muchas personas, y no sé si para todos, pero para muchas personas, las descripciones que se mencionan en las escrituras védicas son muy fantásticas, ¿no? O sea, de mucha fantasía. Y no es menos la descripción que se menciona de Dios, ¿no? Y en este caso, que se está describiendo un poco a grandes rasgos cómo es que funciona la creación del universo. Más adelante se describe con más detalle, ¿no? Y se describe cómo cada uno de los elementos materiales van dándole forma al universo y cómo cada uno de los elementos materiales van entrando en contacto con los sentidos del cuerpo y cosas similares, hasta que en un momento la descripción se vuelve tan técnica y bastante difícil de seguirle el paso, ¿no? Porque sí, se vuelve técnico el asunto y se vuelve difícil, porque es una descripción bastante detallada, ¿no? Y nos podemos percatar de cómo esa descripción, tengo algo aquí otra vez, cómo la descripción material o física, podemos decir, del universo o la cosmología no está de ninguna manera desligada con Krishna, con Dios, ¿no?
y es algo fascinante de cómo poder ocupar nuestra inteligencia y nuestra capacidad imaginativa para poder diagramar en la cabeza cómo es que esa creación funciona, ¿no? Y vamos a hacer un intento hoy, vamos a tratar de describir como lo menciona el Bhagavatam, tratar de imaginarlo y tratar de visualizarlo. Y el mero hecho de ponerlo en nuestra cabeza, el mero hecho de tratar de comprenderlo, es una actividad trascendental, ¿no? Y Prabhupada, antes de hacer el ejercicio, Srila Prabhupada estaba mencionando algo que también él lo menciona aquí mismo en el significado del Bhagavad Gita 4.9. En el 4.9 del Bhagavad Gita, porque Srila Prabhupada en el significado de hoy mencionó como una persona que conozca apropiadamente esa descripción de Dios, esta que se está dando hoy, y ayer también, y terminará mañana. Cualquier persona que conozca apropiadamente esa característica de Dios se libera, dice Prabhupada, se libera de las condiciones materiales. Y lo mismo menciona en el 4.9. Cualquier persona que entienda al Señor Krishna como que Él es el Señor Supremo y le ora a Krishna diciendo: Señor, tú eres el Señor Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se liberará al instante y en consecuencia quedará garantizada su asociación trascendental con el Señor. Bueno, hoy no tenemos alarma vecina, pero tenemos un cortador de pasto en el patio del vecino. Es casi lo mismo. Por lo menos Krishna nos cumplió el deseo de acabar con la alarma, ¿no? Pero ahora falta que comience la alarma también. Sí, falta que comience la alarma, dice verdad. No. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Entonces, esto también, antes de hacer este ejercicio y comentar sobre este verso, podemos recordar, Srila Prabhupada menciona en el capítulo 9.20 que el proceso del servicio devocional debe hacerse cantando el mantra junto con un esfuerzo por entender a Dios, dice Prabhupada. Si solamente se hace el canto o las actividades espirituales sin el esfuerzo de comprender al Señor, es un servicio devocional incompleto, dice él. Y como es incompleto, va a terminar causando aburrimiento y la persona va a dejar el sendero del servicio devocional. Entonces el intento consciente e intencional de tratar de comprender a Dios en todos los aspectos. En este caso vamos a tratar de comprenderlo en su aspecto creativo, universal, y eso nos favorece para nuestro servicio devocional. Entonces podemos comenzar diciendo que puede parecer una fantasía, ¿no? Ayer hablábamos con alguien acerca de esto, de cómo el Bhagavatam dice, ok, lo que acabamos de leer, Krishna se expande a sí mismo y se acuesta en un océano que aparece por allí, el océano Karana, y el océano Karana, de él emanan muchos universos, ¿no? Esa es como la premisa a grandes, así en rasgos generales. Y de hecho cuando los británicos vinieron 1700 para la India, bueno, vinieron, no, sino llegaron a la India 1700, ¿no? Y ellos se encuentran justamente no solo con el Bhagavatam, sino con muchos textos védicos, ¿no? Y tantos textos védicos, tantas afirmaciones védicas que eran de fantasía, ¿no? Muy fantásticas. Y creo que mencionaba algún día esto, de cómo en una ocasión uno de los investigadores lleva muchos de sus reportes a una persona encargada, a uno de los condes, no recuerdo el nombre del conde en particular. Entonces él empieza a escribir relatos, mandando esos relatos tanto a los periódicos de India como
a los periódicos en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Y decía, y eso aparece en la biografía de Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Y se decía ahí como este conde empezó a escribir y decía, es sorprendente, dice, que estos supuestos libros sagrados, dice, contienen relatos de tanta fantasía y tan mitológicos, dice, que la gente los ha creído durante tanto tiempo, dice. Pero cuando estos relatos lleguen a las escuelas secundarias de Inglaterra, dice, los niños, los adolescentes se van a morir de la risa, dice, al ver que esto es tan ilógico y que esto es tan mitológico sin sentido, decía. Y afirmaciones como estas fueron puestas tanto en Inglaterra y tanto en India también. Entonces las mismas personas de India empezaron a perder confianza y a perder fe en esos mismos textos que habían sido respetados durante tanto tiempo, que habían sido transmitidos de sabio en sabio por tanto tiempo. Y fue así como empezó a decaer entre la misma población de la India la fe en esos mismos libros, ¿no? Pero lo cierto es que si bien es verdad que es una descripción, como en este caso, una descripción a la cual no podemos atribuirle nosotros mismos, no tenemos una experiencia de primera mano como para decir, sí, es verdad lo que ahí se dice, que allá afuera de este universo está un hombre que es Vishnu y que está acostado y de sus poros emanan los universos. Es difícil poderlo experimentar de primera mano, poderlo ver, ¿no? En realidad, en un sentido sería imposible verlo, ¿no? Pero por otro lado, sería imposible también nosotros como población ordinaria o personas en la comunidad, en la sociedad, frente a esta descripción de Mahavishnu acostado en el océano Karana, nuestra posición es igual frente a esta descripción y frente a la descripción de que ocurrió un Big Bang, por ejemplo, ¿no? Frente a las dos descripciones, nosotros no podemos ni comprobar ni la una ni la otra. Y esto Srila Prabhupada lo menciona en el libro La vida proviene de la vida, de cómo en este libro, para quienes lo leyeron y recuerdan, y quien lo tiene por ahí en la casa, como en este momento, hay devotos que tienen libros en casa y tal vez nunca hemos leído. Si alguien tiene por ahí La vida proviene de la vida, puede ir a leer esta sección, donde había un doctor que empezó a escribir en el periódico y dijo, bueno, estos devotos de Krishna yo los encontré por allí. Él era un doctor como en sánscrito o algo así, no recuerdo en qué era, pero conocía cosas de la India. Y dice, y este culto Hare Krishna que solamente cantan por allí y bailan y ya, no es nada autorizado. Y Prabhupada comienza una correspondencia con él y en uno de las cartas el doctor dice, bueno, y esos libros que ustedes, le dice a Prabhupada, usted cita tantos libros, este otro libro, pero esos libros fueron escritos por personas que ni siquiera estaban civilizados, dice el profesor, ¿no? ¿Hace cuántos cientos de años, miles de años? Gente incivilizada, gente que apenas estaba descubriendo el fuego y cosas así, dice el doctor, ¿no? Y los discípulos de Prabhupada le responden algo interesante, ¿no? Y le dicen, bueno, qué raro que esos libros fueron escritos por aborígenes, es la palabra que uno utiliza, ¿no? Si usted dice que esos libros fueron escritos por aborígenes, qué extraño que ese idioma en el que ellos escribían, que es el idioma sánscrito, hoy en día es conocido por los filólogos como el idioma madre, ¿no? Y es un idioma que es lineal, es perfecto en métrica, en rima, en composición y en la otra característica no me recuerdo. Y que hoy en día, literalmente hoy en día para estudiar sánscrito, se requiere casi una década entera para poder estudiar solo la gramática, ¿no? Porque es un idioma completamente complejo, muy complejo. Y la composición, por ejemplo, en el sánscrito no existe, como en el español, no existen verbos irregulares, por ejemplo. Y para extranjeros que aprenden español, por ejemplo, el verbo ir es un dolor de cabeza, ¿no? Porque tiene tantos accidentes, tantas formas en las que cambia el verbo ir. Yo fui, tú fuiste, él fue, él va, vinimos, y todo es en el verbo ir, ¿no? Y eso ocurre porque es un verbo irregular, que en cada pronombre cambia de accidente, ¿no? Pero en el sánscrito no ocurre eso, ¿no?
para mencionar algo, y eso es algo que yo conozco, y en realidad no conozco de sánscrito más que ciertos detalles como eso, ¿no? Y estos discípulos de Prabhupada le responden al doctor de cómo esos libros, a pesar de que fueron escritos hace 5000 años, contienen eso, descripciones de la energía atómica, y literalmente es así, ¿no? Contienen descripciones de cómo, por ejemplo, más adelante en el texto, en el canto 3, se describe cómo el embrión se desarrolla en el vientre, ¿no? Y crece el niño, y se describe todo el proceso, ¿no? Y muchas otras cosas. Así es que y Prabhupada lo menciona también en el Gita, que nosotros como seres humanos que no somos ni filósofos ni científicos, cuando leemos el Bhagavatam o cuando leemos una proposición científica actual, la posición es la misma. No podemos ni comprobar ni una ni la otra, ¿no? Lo que aquí nos queda, dice Srila Prabhupada, es estudiar y darnos cuenta de qué tipo de personas son los que estudian tanto la ciencia materialista ordinaria como los shastras, dice Prabhupada. Y cuando vamos y nos encontramos que Srila Bhaktivinoda Thakura, en 1838 es el año en el que él nace, y él era un cerebro completamente, literalmente era una persona brillante, ¿no? Y nos damos cuenta en su biografía y biografía de otras personas brillantes como ellos, que en cierto momento de su vida se topan con este Bhagavatam y otros libros similares, y ellos afirman, es que no hay literatura más completa que yo haya leído, dice Bhaktivinoda Thakur. Y tanto así que él decide entregar su vida no solamente a esa literatura, sino a todo el sistema devocional que incluye esta literatura. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, él es más reciente y más conocido para todos, que Bhaktivinoda Thakur tuvo un contacto con él a través de cartas con Schopenhauer, que él era un personaje por ahí famoso, filósofo y algunas actividades similares. Y Bhaktivinoda Thakur le envía a él uno de sus escritos, se lo envía, no recuerdo si a Canadá o a Estados Unidos, y él le responde de vuelta a Bhaktivinoda Thakur y le dice, mi querido amigo, muchas gracias por su carta, muchas gracias por su libro. Lamentablemente yo no leo ese idioma en el que usted me lo escribió, dice, porque él lo escribió en bengalí. Por alguna razón, por arreglo del Señor Krishna y de Vasudeva, pues Bhaktivinoda Thakur se lo envió en bengalí, ¿no? Tal vez en ese momento habría que estudiar ahí la biografía, tal vez en ese momento él todavía no escribía en inglés, no sé por qué razón no se le ocurrió a él escribirle un libro en inglés a este tipo que hablaba inglés, ¿no? Está raro. Sí. Bhaktivinoda Thakur tenía que haber sabido hablar inglés y escribir a la perfección porque trabajaba para los británicos, ¿no? Claro, él sabía y hablaba inglés. Por alguna razón él se lo envía en bengalí, dice la biografía. La cuestión está de que Schopenhauer tuvo ese contacto con Bhaktivinoda Thakur, pero ¿qué quiero decir de él? Y esto aparece también resaltante en la biografía ahora de Schopenhauer. Y él dice, nunca he leído libros más fascinantes que los Upanishads, dice él. Dice, o literalmente dice, nunca he encontrado literatura tan fascinante como los Upanishads, dice él, que son textos complementarios de los Vedas, ¿no? Y son no tanto historias, sino descripciones filosóficas del todo supremo, ¿no? Así que ante la ciencia moderna y actual, y ante el Bhagavatam, nosotros tenemos casi que la misma perspectiva. Es difícil comprobar cualquiera de los dos, pero si nosotros vamos y estudiamos la vida de las grandes personalidades que han entregado su vida al Bhagavatam, por ejemplo, nos damos cuenta que han sido grandes genios, por un lado, y grandes santos, ¿no? Y al menos yo en particular prefiero seguir el sendero de los santos, ¿no? Porque por otro lado encontramos en la ciencia moderna muchos genios, pero de santidad no se mira mucho, ¿no? Tal vez un poco, y habrá quienes tengan vidas muy virtuosas, ¿no? Pero en general creo que no hace falta ser un universitario, o sí, si uno fue universitario o es universitario, sabes la cantidad de, porque hoy en día no se cuida eso, no todos, pero hay suficiente cantidad de profesores universitarios que bueno, son muy buenos en su campo de estudio, pero como personas, un desastre, ¿no? Sí, un completo desastre, ¿no?
y la corrupción que tanto nos quejamos de Nito Cortizo y de Trump y de Peña Nieto y de Maduro, hay una corrupción bárbara a nivel, en este caso a nivel de profesores, ¿no? de catedráticos, que es así corrupción a nivel de dinero, a nivel sexual incluso, cosas que podemos estar seguros que nuestros grandes acharyas que dedicaron su vida al Bhagavatam, no ocurría eso con ellos, ¿no? Así que vemos una vida de genios y una vida de santos al mismo tiempo en aquellos que dedicaron su vida al Bhagavatam, ¿no? Así que al ejercicio. Vamos a imaginar entonces Krishna se expande primero como Mahavishnu. Bueno, antes de él y Mahavishnu hay otras encarnaciones, pero vamos a empezar con Mahavishnu, ¿no? Krishna se expande y él se queda en Goloka Vrindavan haciendo lo suyo. Y esta expansión que es Mahavishnu, se describe que en el cielo espiritual, en todo el cielo espiritual hay una nubecita que es el mundo material. Y Mahavishnu se dirige allí, ¿no? Esta primera encarnación de Krishna se dirige allí y entra en esa nube, ¿no? Ya en esa nube se describe que dentro de esa nube hay un océano, que es el océano Karana, ¿no? Y en ese océano Krishna viene y realiza su Yoga Nidra, ¿no? Bueno, no Krishna, para no confundirnos, vamos a decir Vishnu, porque en realidad es Vishnu. Vishnu, que fue la primera encarnación, entra en ese océano Karana y se recuesta para hacer un Yoga Nidra, que hoy en día hay la práctica del Yoga Nidra, que es como una versión del Yoga Nidra original de Krishna, el señor Vishnu. Entonces se recuesta en el océano Karana y se describe allí como con su mirada, con la mirada trascendental o con el darshan de Krishna, con su darshan, él fecunda la naturaleza material, o sea, toda esa nube que ahí está rodeándolo a él, que ese ya es el mundo material, que no hay planetas todavía, no hay estrellas, ni soles, ni nada. Solamente hay los ingredientes, como la materia prima, ¿no? Para que va a dar creación más adelante. Krishna se recuesta en este océano y casi que está dormido, en un sentido se describe que está dormido, y de sus poros emergen, ayer decíamos, muchos universos en la forma de pequeñas burbujas, ¿no? Y cuando él exhala, cuando él saca todo el aire de su cuerpo, los universos se manifiestan. Y cuando él inhala, todos los universos se retraen y entran en él nuevamente, ¿no? Y cuando él exhala nuevamente, y es una actividad sin fin, una actividad eterna, inhala y exhala, y en cada exhalación brotan los universos, ¿no? Brota cada universo. Y esa es la primera encarnación, el primer Vishnu, ¿no? O el Mahavishnu. Luego, ¿qué pasa cuando ya cada universo emerge, ¿no? Ya cada uno de esos millones de universos, este primer Vishnu se expande otra vez y entra en cada universo. Ahora vamos a tratar de meternos en cada universo. Cada uno de esos universos es como un huevo, se describe, no necesariamente como una esfera, sino más bien como tiene una forma como un huevo. ¿Cómo qué? Y en la parte inferior de ese huevo está lleno de agua, se dice, la mitad de abajo está lleno de agua. Y ese universo ya formado, Vishnu se expande por segunda vez y entra en ese universo y se recuesta nuevamente en ese agua. Y esto lo hace en cada uno de los universos, ¿no? Que se recuesta nuevamente en ese agua, que ya no es el océano Karana, porque el océano Karana quedó más arriba, más atrás. Pero se recuesta en ese océano otra vez para meditar allí. Y ya habiendo meditado allí, se describe que ahora él recostado en su ombligo hay otro pequeño lago, una pequeña cantidad de agua, y surge de ahí una flor de loto. Y la flor de loto crece todo el tallo y arriba aparece el primer ser viviente, que es el señor Brahma. Y hasta ahí es la descripción de cómo nace el primer ser viviente. Y el señor Brahma sale y nace y el hombre no entiende nada, no hay nada por todos lados. Todo es oscuro, todo está vacío porque no hay planetas ni estrellas ni nada. Y él, como un alma inquisitiva, como todas las almas, empieza a ver para todos lados, no encuentra ninguna razón del por qué existe, incluso él mismo. Entonces él descubre que abajo de sí mismo hay una flor de loto, bueno, él está en una flor de loto, y abajo está todo el tallo de la flor de loto. Y se da la tarea de investigar hacia abajo y baja por todo el tallo de la flor de loto hasta encontrarse con Krishna y sube otra vez
bueno, en realidad al primer momento no se encuentra con Krishna, no encuentra el fin del tallo de loto y regresa a su puesto nuevamente y se dedica a meditar en el Señor, porque en medio de su vacío y en su soledad realiza una meditación y en esa meditación escucha la voz de Krishna, le dice Krishna que haga tapasya, que haga austeridades, y después de hacer sus austeridades, Krishna le revela en el corazón este mismo libro. Krishna le revela todo el conocimiento del Bhagavatam, y habiendo recibido toda esa iluminación, el señor Brahma entonces, como un servicio a Krishna, es el primer servicio devocional que ocurre, como un servicio a Krishna, él se encarga de toda aquella materia prima que está flotando. Ahora él toma esa materia prima, encuentra el cuerpo de Vishnu y de los brazos de Vishnu empieza a crear brazos para todas las entidades vivientes. De los ojos de Vishnu empieza a crear ojos para todas las entidades vivientes y así sucesivamente. Y del cuerpo de Vishnu genera y crea todos los planetas, y los planetas él los ubica en la flor de loto, en el tallo, ¿no? En el tallo de la flor de loto va poniendo planetas como barriadas serían, ¿no? Como muchos planetas uno al lado del otro, muchos otros planetas abajo del otro y sucesivamente. Y cada uno de esos planetas, en la medida en la que van descendiendo, literalmente la vida en cada planeta es, mientras se desciende, es más precaria o más alejada de Krishna, más bien. Entre más arriba el planeta, ese planeta está más cercano de Vishnu, sería. Entre más baja la persona, más alejado de Vishnu está. Y se describe como en medio de todos esos planetas, que son 14 grupos de planetas o 14 sistemas planetarios, en medio de ellos, en el sistema planetario séptimo, se encuentra la Tierra, dice Prabhupada y dice el Bhagavatam, ¿no? Y de ahí hacia arriba están los semidioses y de hacia abajo están las vidas infernales, los planetas infernales. Tú dices que entre más abajo está uno más lejos de Krishna, ¿no? Sí, en general sí. Más cerca de Krishna. En general sí. Se supondría, bueno, no sé, en general sí, por lo menos en cuanto vas abajo, la condición olvidadiza de Krishna es más común, ¿no? Pero entre más subes, no es que la conciencia de Krishna es más abundante. Okay. De hecho, el lugar más propicio es el sistema planetario en medio. ¿No es así? Sí, lo que pasa es que al ser el mundo material, siempre hay problemas en los planetas superiores, ¿no? Sin embargo, entre los semidioses se describe que todos ellos son conscientes de quién es el señor Vishnu y tienen acceso. El señor Brahma cada tanto puede ir literalmente a ver al señor Vishnu y preguntarle esto y lo otro, y tienen un acceso al señor más cercano. Lo que no necesariamente hay es el deseo de entregar mi vida al señor, ¿no? Pero sí hay un acceso a... Hay un aspecto interesante que dice que cada vez que los semidioses tienen problemas, van y acuden al señor, van y acuden a Brahma, y luego Brahma a Vishnu, ¿no? Sí. Pero la vez pasada escuchaba que en realidad los semidioses y ni siquiera Brahma logran ver personalmente a Vishnu, ¿no? Ellos se dirigen por lo general a Brahma y Brahma se va cerca donde está meditando el señor Vishnu, pero no logra verlo ni siquiera, y ahí recitan el Purusha Shuktan, y a partir de allí el señor le revela la respuesta a Brahma, y Brahma se la da a los semidioses. Tampoco es que ellos tengan un darshan directo de Vishnu cada vez que quieren. Obviamente se habla que a veces Indra ejecuta sacrificios y viene personalmente al señor, pero me parece un poco ambiguo allí ese punto, ¿no? Porque se dice que en realidad nunca lo ven, pero a veces sí lo ven, pero no es tan generalizado, ¿no? Sí, no es tan generalizado porque sigue siendo el mundo material, ¿no? Sin embargo, si hay una persona que cultiva su conciencia de Krishna y su progreso devocional, puede hacerlo desde los planetas celestiales, ¿no? Y lo interesante es, como bien decías, y Prabhupada nos recuerda eso, de que cuando la persona llega a los planetas intermedios, o sea, a la Tierra, hay la posibilidad de que uno se dé cuenta. A ver qué pasa con los planetas superiores, es que hay tanto disfrute que la persona puede llegar a pensar, ¿para qué necesito rendirme a Dios si tengo una vida completamente feliz, ¿no? Y para describir un par de cosas, se dice que las descripciones es que en los planetas celestiales las personas no envejecen,
no hay vejez únicamente hasta el último año en el que vas a morir. Si viviste 90 años, digamos, viviste como un joven completamente entero y fresco, 89. Y el año 90, el último año, ya ahí te envejeces, ¿no? Entonces hay toda una vida entera para disfrutar y ser feliz, que uno podría decir, bueno, pero ¿para qué entonces entregarse al Señor? Mientras que en la tierra, pues hay Monsanto y hay Trump y hay visas que cubrir y hay tantas tonterías, ¿no? Que como el virus, tantas cosas que uno gradualmente, constantemente está siendo recordado de la miseria que es el mundo material, ¿no? Mientras que en los planetas celestiales hay ese peligro, ¿no? Entonces, se describe que mientras vivimos acá podemos aprovechar esa oportunidad. Y la analogía que se da es que si uno está en un edificio y el edificio está quemando, ¿no? Se está poniendo en llamas, digamos, o hay unas llamas, entonces la mejor manera para salir del edificio es, pues, si estás en la planta baja, ¿no? Si estás ahí en la planta baja, puede ser, ¿cómo? Sí, si tú estás en el piso 30 y dices, qué buena vista tengo desde aquí, veo toda la ciudad y veo el mar. Sí, pero en una situación de emergencia lo mejor es que estés abajo porque desde el piso 30 ni siquiera vas a poder usar el elevador, ¿no? Entonces se describe que el mundo material está todo el tiempo en un estado de emergencia, el problema es que no lo realizamos, no lo comprendemos, ¿no? Y hay momentos en donde sí, nos damos cuenta de que sí, el mundo material es un problema y lo mejor es estar con Dios. Y la mejor manera es estar en el piso 1 o la planta baja para salir inmediatamente, ¿no? Si estamos en el sótano también es un problema, si estamos muy abajo es un problema. Y si estamos muy arriba nos va a traer problemas. Entonces el planeta Tierra o los planetas terrenales se describen que son como la planta baja, ¿no? Que de ahí uno puede salir inmediatamente haciendo el proceso adecuado, ¿no? Y seguimos el proceso adecuado, que es el servicio devocional, que es desarrollar un amor puro por el Señor. Si uno logra amar a Dios, ya está, ¿no? El detalle es cómo desarrollar amor por el Señor, ¿no? Prabhupada nos trae un sistema conocido como Bhakti Yoga y si a alguien le funciona, pues adelante. Si alguien cree que puede conseguir amor por Dios con otro sistema, pues adelante. Aunque, siendo objetivos, no hay otra forma que un sistema autorizado, ¿no? Porque uno se puede imaginar que voy a amar a Dios salvando los animalitos en la calle, pero eso no nos va a dar amor por Dios, ¿no? Que es algo bueno, ¿no? O alguien puede decir, bueno, yo voy a participar de una ONG y voy a salvar muchos niños con problemas, ¿no? Y es algo muy bueno, ¿no? Y eso no va a despertar nuestro amor puro. Como es el lema de que en algún momento leí que los ingleses lo trajeron a India, no sé qué tan cierto sea, pero ellos trajeron ese, o bueno, lo que leí decía el artículo, que ellos trajeron ese lema a India de servicio a la humanidad y servicio a Dios. Okay. Pero no necesariamente, no es así en realidad. Uno puede servir a toda la humanidad y al mismo tiempo no llegar a servir a Dios. Sí, sería interesante ver de dónde viene eso. Al mismo tiempo está el otro extremo, ¿no? De pensar como ya estoy sirviendo a Dios, de nada sirve ayudar a los demás, ¿no? Y ese es el otro, los dos extremos, ¿no? Porque el servicio a los demás, por supuesto que se dice que si un Vaishnava sigue bien el proceso, primero el proceso es Vaishnava Seva, servir a los Vaishnavas mayores, ¿no? Y si uno realiza bien el Vaishnava Seva, va a encontrar algo conocido como Nama Ruchi. Uno va a encontrar un gusto por escuchar, por leer, por cantar principalmente. Y si tiene un buen gusto por cantar y lo hace bien, va a conseguir lo tercero, ¿no? Que es Jiva Daya, que es misericordia genuina por los demás, ¿no? Así que si realmente uno sigue el proceso, eso naturalmente nos va a llevar a ser una persona cordial y humanitaria, desde luego que sí. Pero si el proceso lo empezamos al revés, empezamos con la humanidad, no es garantía, es posible, claro que sí es posible también, porque si empezamos con el servicio humanitario, el servicio humanitario nos va a traer a querer descubrir otros servicios más elevados, ¿no? O más, no elevados, pero más profundos, más piadosos también. Entonces, si hay una persona sincera y una buena alma que empieza con el servicio humanitario, no quiere decir que el puro servicio humanitario le va a dar amor por Dios, pero Dios lo va a traer
a un servicio más profundo y darse cuenta de otras realidades, ¿no? Así que no es que estén peleadas el servicio humanitario o el servicio a la ecología o el servicio al planeta, solo que necesitamos hacer un servicio para Dios y un servicio para los demás. Si solo me centro en un servicio para Dios y olvido a los demás, eso no va a funcionar. Y si me centro solamente en servir a los demás y olvido el servicio a Dios, eso tampoco va a funcionar, ¿no? Así que decíamos eso, el universo material o el conjunto de la materia está ahí flotando como una nube. Va el primer Vishnu, se recuesta en el océano causal. Surgen muchos universos, uno de ellos es el nuestro. De esos universos, otra vez Vishnu se expande y entra en ese universo, crea una flor de loto, y en esa flor de loto nace el Señor Brahma, y el Señor Brahma, como un servicio devocional, crea y da vida a todos los planetas, diseña cada planeta, cada cuerpo humano, cada cosa, los árboles, y es aquí donde podemos reconocer que cada árbol que vemos, cada pájaro que escuchamos, no es en sí una creación de Krishna, sino una creación del Señor Brahma. Y Brahma es un ser humano con una inteligencia más elevada, es un semidios. Los semidioses son humanos con inteligencia muy elevada, así que ni siquiera estamos presenciando la creación de Dios como tal, sino que estamos presenciando la creación de Brahma, que es una alma que Krishna le dijo, venga, ayúdenme a diseñar los planetas, por favor. La creatividad de Dios va más allá todavía, ¿no? Esa creatividad es en realidad el Señor Brahma, que por supuesto es Krishna actuando a través de él, ¿no? Y el Bhagavatam más adelante lo dice. Y finalmente, ya cuando están creados los universos, los árboles, cuando están creados por el Señor Brahma, los planetas, los árboles, los cuerpos, Krishna se separa última vez, el Señor Vishnu por tercera vez se separa, se expande de sí mismo otro Vishnu y entra en el corazón de todos, ¿no? De las hormigas, de los átomos, de los árboles, de las plantas, para que ese Vishnu que entra en el corazón de todos, él es el que hace posible la simbiosis a nivel biológico. El instinto viene de él, de ese último Vishnu. Y este último Vishnu en el corazón de todos hace posible que cada uno siga sus actividades normales para colaborar con las actividades de los otros. Y así como los árboles, sin ellos saberlos, pero extraen el dióxido de carbono y dan oxígeno para que otra sociedad de seres vivientes se beneficie. Y así como cada animal y cada ser vivo en el planeta cumple con su función sin saberlo, con puro instinto, porque Vishnu en su corazón le da ese instinto. Y es por esta razón que muchos trascendentalistas se acercan a Vishnu, y hace unos días lo decíamos, y técnicamente somos llamados Vaishnavas, porque comprendemos que el origen de todo el universo es Vishnu. Y entre todos los grupos Vaishnavas hay un grupo, una escuela Vaishnava que se conoce como Gaudiya Vaishnava, y esa Gaudiya Vaishnava es nuestra escuela, que nos regala la información de incluso antes de que Vishnu se recueste para crear los universos, alguien más atrás de él fue su creador, que es Krishna. Y más adelante, en este capítulo, casi dentro de 3 semanas, en este capítulo se va a hablar de cómo Krishna es el creador de Vishnu y de muchas otras encarnaciones que aquí se van a mencionar, ¿no? Shamelis, ella dice que alguien dice, no entiendo cómo abandonar las actividades materiales mientras estemos encarnados en la materia, si aquí vinimos a aprender a manejar la materia. Sí entiendo que si nos dejamos guiar por su voluntad, Él actúa a través nuestro, pero no somos ya inmortales cuando abandonamos la materia. Creo que hay 2 partes ahí en la pregunta. Si tienes Bhagavad Gita en tu casa, 4.24, Prabhupada responde eso. Cómo en realidad toda la materia, todo el tiempo es energía espiritual. En la medida en la que nosotros tomamos cualquier ingrediente material y lo utilizo egoístamente para mí,
en ese sentido, y en ese momento recibe el calificativo de materia. Pero cuando ese mismo elemento yo lo utilizo no para de manera egoísta para mí, sino lo utilizo para fomentar mi cultivo espiritual y por lo tanto lo ofrezco a Dios, ese ingrediente y esa cosa deja de ser material. Entonces no se trata de abandonar la materia, porque es como un pez queriendo vivir sin agua en el océano. Estamos rodeados de materia todo el tiempo. Nuestro cuerpo en el que vivimos es material. Así que nuestro proceso Vaishnava no es de abandonar la materia como una cosa mala, como si lo proponen algunas personas, de que la materia es mala, ¿no? Porque la materia es una energía de Krishna, ¿no? Así que el concepto es de acoplar todas las cosas materiales que tengamos a mano, acoplarlas con Krishna y ofrecerlas a Krishna, y ofreciéndolas, dice Krishna, uno se libera del enredo material, porque uno gradualmente desarrollará la comprensión en su corazón de que todo esto que me rodea no es para mí, no es para yo explotar la materia, sino para acoplarlo con Krishna. Y una vez acoplado con Krishna, esa misma materia me regala a mí más placer que si yo la intentara disfrutar yo solito, ¿no? Y es así como hablamos del kirtan, por ejemplo. Si yo hago un kirtan para Krishna, voy a obtener más placer, y lo hemos experimentado. O si yo le ofrezco un comestible a Krishna, eventualmente eso me va a dar más satisfacción y placer que comerlo yo directamente. Así que por un lado no es rechazar la materia y abandonarla, huir de la materia, porque por un lado no sería posible, aunque me vaya a vivir a los Himalayas y tal, pero igual seguiría viviendo en un cuerpo material. Y lo otro es, sí entiendo que somos, si nos dejamos guiar por su voluntad, Él actúa a través nuestro, pero no somos ya inmortales cuando abandonamos la materia. Esto otro no lo entiendo. Claro, el alma ya es inmortal, el problema es que uno piensa que es panameño, uno piensa que es hombre, uno piensa que es mujer, uno piensa que uno ya es inmortal, pero uno no lo sabe, uno no lo recuerda. Y uno actúa como si fuera inmortal, y uno tiene miedo y pánico frente a cosas que van a dañar solamente el cuerpo. Pero nuestra realidad es que tenemos pánico real, porque de manera intelectual no puedo zafarme solamente porque sé que el cuerpo no le va a pasar nada, y no puedo sacarme el miedo solamente porque intelectualmente lo comprendo. Así que tenemos miedo y tenemos apegos materiales, y eso nos impide vivir nuestra verdadera esencia, que es que somos eternos y somos inmortales. Mientras vayamos progresando, dice nuestro sistema de conciencia de Krishna, que mientras más vamos progresando, nuestra vista y nuestro corazón le queda completamente claro de que sí, soy inmortal, y dejo de prestar atención a las cosas, dejo de dar valor a la vida midiéndola en términos materiales. Ya no aprecio a los demás porque son mis compatriotas, ya no voy a una marcha por los derechos de tal grupo, porque quiero derecho para todos, no solamente quiero derechos para mis compatriotas. Y así es. Mientras vayamos avanzando nos daremos cuenta de que literalmente todos somos iguales, incluidos animales, incluidos árboles, incluidos personas. Actualmente, a pesar de que somos inmortales, nos identificamos con muchos roles, muchos papeles. No sé si es por ahí la segunda parte de la pregunta, pero acoplando la materia con Krishna, recibiremos desde dentro del corazón la vivencia y los ojos apropiados, o ya los tenemos, pero se nos limpiarían los ojos para darnos cuenta que todo el tiempo fuimos inmortales, que todo el tiempo fuimos intocables, en el sentido de que nada puede dañarnos al alma como tal. Y sí, eso. En estos mundos seguimos siendo materia. No, nunca somos materia. En el mundo tenemos cuerpos materiales, y es el caso de Prabhupada, por ejemplo, que él vivía dentro de un cuerpo material, y ese cuerpo seguía un patrón material.
a pesar de que él era un Vaishnava completamente puro y entregado y consciente todo el tiempo, cada minuto, cada segundo. Pero si él comía algo que le causaba indigestión, pues no dormía toda la noche, y hay muchos incidentes o un par de incidentes en donde por indigestión no podía dormir, y la indigestión ocurre cuando el cuerpo físico no trabaja bien, ¿no? Así que incluso un Vaishnava puro, un devoto puro, sigue experimentando ciertas cosas de su cuerpo material, solo que a un Vaishnava puro esas actividades del cuerpo material no detienen su devoción a Krishna, mientras que nosotros puede ser que con una pequeña enfermedad nuestra devoción, nuestra atención se disturba, o no solo enfermedad, sino Prabhupada recibía, él lo dice y yo lo he mencionado tantas veces, literalmente miles de dólares a diario por la venta de sus libros, y eso no lo distraía tampoco de su servicio. Mientras que nosotros, yo mismo, si yo recibiera $6,000 diarios, que era lo que Prabhupada recibía, pues no sería, la reacción mía no sería la misma reacción de Prabhupada, porque a nosotros el sufrimiento y la felicidad nos distraen de momento, ¿no? Así que, ¿cuál es la mejor respuesta para una persona no devota cuando te pide que le demuestres a Dios? A pesar de dar varias respuestas, quieren una física. ¿Cuál es la mejor respuesta para evitar una discusión y evitar que comience a ofender? Por ahí se dice que por ejemplo, un buen apostador sabe reconocer las buenas oportunidades y cuándo apostar y cuándo no apostar, ¿no? En el tema de esta gente que se dedica a las apuestas. O un buen inversionista sabe cuándo invertir y cuándo no invertir. Reconoce ciertos momentos, ¿no? Así que hay ocasiones en donde podemos dar una respuesta que sea grata y satisfactoria para la otra persona. Hay ocasiones, necesitamos reconocer que hay personas, y hay ocasiones en donde la pregunta es nada más para generar debate. Y si la otra persona está preguntando, y sí, necesitamos estar un poco sensibles a eso. Si la otra persona me está preguntando mi opinión y en el fondo sabe que cualquier respuesta que yo le voy a dar va a ser insatisfactoria para ella, yo puedo leer durante 7 días el Bhagavatam y puedo ser un experto en física y química y hablar de cómo eso está relacionado con Dios, pero no va a ser efectivo, ¿no? Entonces, si hay una pregunta que es genuina y que la persona en realidad, nosotros percibimos que la persona en cuestión está preguntando porque realmente tiene curiosidad de lo que tú crees, entonces puede ser efectiva la conversación. Repito, si la otra persona piensa que tú eres inferior y piensa que yo está preguntando con superioridad, es mejor dejar ahí el asunto, ¿no? Porque será una conversación interminable. Y en mi caso, trato yo mismo de estudiar y antes de que alguien me pregunte, por mi propio entretenimiento y mi propio servicio, trato de leer artículos que hablan de la filosofía de conciencia de Krishna junto con la biología. Trato de leer artículos de cómo la filosofía occidental está relacionada completamente con la filosofía Vaishnava, para que cuando llegue el momento en el que alguien me lo pregunte, yo lo haya madurado ya en mi cabeza, ¿no? Que es el otro punto. Generalmente nosotros como practicantes de la conciencia de Krishna, veo que me ha ocurrido a mí mismo, cometemos el error de, como leemos un poco de filosofía, creer que somos filósofos y ponerme a discutir de tú a tú con un filósofo, y eso no es funcional, ¿no? Porque si yo aprendo a hacer un kitri, por ejemplo, eso no quiere decir que me convertí en un chef, ¿no? Y a nivel filosófico pasa lo mismo. Nosotros aprendemos ciertos conceptos de filosofía y ingenuamente podemos pensar que ya puedo discutir de filosofía con un filósofo. Y no es así, ¿no? Y en algunas ocasiones nos encontramos con personas que sí, quieren buenas respuestas, pero nuestra capacidad para transmitir buenas respuestas está limitada, ¿no?
Y eso, nosotros podremos, creo que no sé si sea tu caso, pero cuando estamos rodeados de personas que tienen una exigencia intelectual, que quieren respuestas más allá de una respuesta religiosa o teológica, porque hay respuestas que son lógicas, intelectuales y biológicas y filosóficas. Krishna está para satisfacer a todos, ¿no? Y si yo me nutro con esos temas, cuando alguien me lo pregunte, voy a ser capaz de hablarlo de una manera más natural, ¿no? Y eso. Así que si queremos hablar de filosofía Vaishnava con otro filósofo que no es Vaishnava, lo mejor será que estemos armados de filosofía. Si queremos hablar si un químico nos pregunta de química, tendríamos que saber hablar su idioma. Lo mismo con un biólogo, o lo mismo con un creyente, alguien que sea creyente de Dios en otro sistema espiritual. Necesitamos hablar su idioma, ¿no? Y así evitamos nosotros que ellos ofendan nuestra filosofía y nosotros también ofender a ellos, porque puede ocurrir que uno se sienta, como digo, experto en un campo en el que no es experto y uno puede terminar ofendiendo a ellos, ¿no? Pero no nos seguimos experimentando como un cuerpo material en otros mundos. Si son mundos materiales, sí, nos seguiremos experimentando como cuerpo material. Cuando regresamos a casa, ya uno se experimenta como lo que es, como un alma eterna. Vamos a parar hasta allí. Yo tengo algo más que atender. Así que saludos a todos. De todas maneras, este tema lo vamos a seguir hablando. Y otras encarnaciones más. Saludos a todos. Gracias por su muy amable atención y compañía desde su casa. Hoy es martes, así que en la tarde seguiremos hablando a las 5:30. Hoy seguiremos hablando de los comestibles, el principio de evitar comer carnes y huevos y mariscos a las 5:30. Y en la noche, 7 de la tarde, Ramayana. Saludos a todos. Hare Krishna.